Hola, buena madrugada, ya estamos de vuelta. Nuestra segunda cita está ya lista. 2 nuevas horas nos esperan. A partir de ahora un espacio en blanco se abre listo para llenarse de misterios y de respuestas. Nuestro destino es el lugar donde nos escuchas y salimos de Radio Nacional de España y esta noche con un programa súper especial desde el Museo Interactivo de la Música en Málaga, preparados para vivir la noche en blanco en vuestra compañía. Y cuando son las 3:05, 2:05 las Islas Canarias, la cordial bienvenida para todos. Como decimos, estamos en Radio Nacional de España con la gratitud por la escucha y la compañía. Ha habido un montón de gente que ha venido aquí a vernos. Un placer estar con todos vosotros en estas tierras andaluzas, listos para compartir este nuevo viaje. Y si queréis intervenir, espacioenblanco@rtv.es es nuestro email, nuestra dirección, para que podáis contactar con nosotros. Cada día más gente unida a esta aventura de la radio. Hace poco estábamos en Egipto, hoy estamos aquí en Málaga, preparado para nuevas aventuras. Y esta noche mágica tenemos mucho que contaros. En un momento os presentamos a los invitados especiales que tenemos. Vamos a tener música en vivo, pero antes ahí van las primeras informaciones. Ahí están nuestras intenciones. Esta noche tenemos un montón de cosas para descubriros y vamos a presentaros a nuestros invitados. Miguel Ángel Piedrola, director de este museo. Buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches. Darte las gracias por la invitación. Jugando, decirte, cuando me llegó al principio la primera información dije, qué raro, el Museo de la Música, ¿qué vamos a hacer nosotros allí? Y sin embargo, cuando vine la otra vez que estuvimos aquí en Málaga, descubrí que la música, la vibración, el sonido lo es todo. Y hay un montón de misterios. Y te agradezco que nos hayas hecho la invitación para celebrar con vosotros la Noche en Blanco y sobre todo el trabajo que habéis hecho en este museo, donde el lema es tocar. Muchas gracias, Miguel. Realmente, bueno, sí, el lema es se ruega tocar. Vamos a, por favor, dedicarle un poquito de tiempo a la música en nuestras vidas y en el museo intentamos despertar un poquito la curiosidad, el interés hacia ese mundo y bueno, intentamos ir cada día aportando nuestro granito de arena en esa línea y el programa tuyo creo que es un foro fantástico pues, para hacerlo llegar a un mayor número de personas. Yo te lo agradezco. Vamos a intentarlo esta noche y vamos a descubrir seguramente la segunda parte del programa. Primero lo que es el museo, algunos de los instrumentos que tenemos aquí y vamos a hacerlo sonar para que nuestros oyentes lo escuchen. Javier Serra, saludarte, buenas noches otra vez de nuevo. Hola, buenas noches. La semana pasada en Egipto sufriendo, bueno, y disfrutando, pero ahora disfrutando en Málaga. Bueno, la semana pasada en lugares con una acústica muy especial y hoy casi como colofón y yo creo que como repaso de lo que ocurrió en Egipto, en un lugar donde vamos a analizar cómo esas acústicas pueden hacernos cambiar la percepción de la realidad. Sí, señor. Yo darte las gracias porque llegamos de Egipto el martes, tú llegaste aquí el martes por la noche, llegarías a casa. Eso es. Y te marchaste a Ágreda. He estado en Tarazona y en Ágreda viendo otra vez a la Dama Azul, ya sabes. Así que para mí, bueno, es un esfuerzo, pero para mí es una circunstancia muy especial. Estar entre Egipto y Ágreda es como estar entre dos de los polos importantes también de mi obra, ¿no? Es muy curioso. Y se vino corriendo y ha llegado... ¿Esta mañana llegabas? Esta mañana a las 8 llegaba a Málaga. Tiene una cara de sueño, tenéis que ver la cara que tiene Javier, pero aquí está con nosotros, yo cosa que te lo agradezco. Daros las gracias. Málaga, buenas noches, quiero que se os escuche. Daros las gracias a todos por venir. Y tenemos música. Hay un grupo que se llama El Trío del Saco. Luego os lo vamos a presentar, pero que suene la música. Rafael Linero era el teclista, Kini Cañete está al bajo, Miguel Batún a la batería y David Quintero, voz y guitarra, el Trío del Saco, que esta noche van a estar haciendo música en directo con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias. ¿Os imagináis, Javier, Miguel Ángel, un mundo sin sonidos? De repente que se quedara todo... No sé si habéis visto alguna vez en el campo. Hay un mundo sin sonidos, ¿eh? El mundo sin sonidos está, ¿no?
¿Cuál? Y está ahí fuera, el mundo submarino tiene hay sonidos. Sí. Hay gente que le dice que es un mundo sin sonidos y sin embargo cuando te metes dentro escuchas un montón. El mundo silencioso es el que está en el espacio exterior, cuando los astronautas llegan a la Luna y llegan a ese planetoide sin absolutamente nada de atmósfera, donde no circulan los sonidos porque no hay exacto, el soporte que lo transmite. Se llevaron la sorpresa de estar en un lugar absolutamente vacío. Pero fíjate qué curioso, nosotros tenemos la idea, por las películas de ciencia ficción, de que de repente una nave espacial cuando acelera en el espacio ruge. Imposible, no ruge, no hay sonidos ahí fuera, no hace nada. Es el silencio más absoluto. Ese es el único mundo de momento que conozcamos que no tiene sonido. Bueno, pues imaginaros que de repente este mundo todo en el que estamos nosotros se quedara sin sonido. ¿Sería tremendo, Miguel Ángel? Pues sí, la verdad que la música nos ha acompañado a todos desde que nacemos, ¿no? Y en términos generales a la humanidad desde que existe, ¿no? Realmente la música es un lenguaje y como lenguaje pues ayuda a expresarnos y a comunicarnos. Por ello sería como un mundo sin comunicación, sería absurdo, yo creo. ¿Pero no crees que hemos dejado de tener conciencia de la importancia que tiene? Estamos ya quizá con una música tan consumista que nos meten, que no nos emocionamos cuando toca el piano de esa manera que la ha tocado, que te llega a la fibra del alma, ¿no? Que es un poco lo que intentamos esta noche, llegar a sentir la música dentro de nosotros. Bueno, yo creo que la música en cualquier momento de nuestra vida tiene un papel importante, ¿no? Nos acompaña en las celebraciones, nos acompaña en los momentos también en los que uno necesita a lo mejor conocerse un poquito más. Bueno, hay una música de consumo que la podemos estar continuamente escuchando en los medios, pero yo estoy convencido que a más educación, a una sociedad cada vez más avanzada, la música tiene que tener un papel cada vez más importante, porque es una forma también de que las sociedades, las diferentes civilizaciones pues puedan avanzar de una manera mucho más sociológicamente correcta, ¿no? Ya. Javier, la semana pasada estábamos en Egipto, hablábamos de, creo que lo contamos hoy en el programa, en algunas partes había papiros y hay inscripciones que hablan de la música, de lo importante que era la música para los egipcios, ¿no? Bueno, para los egipcios era fundamental, incluso hay muchos misterios vinculados con la música y cómo la utilizaban en el antiguo Egipto. Fíjate que nosotros estuvimos en la Gran Pirámide y no contamos una anécdota de un cronista árabe del siglo X, Masuri, que explicaba o trataba de explicar a sus contemporáneos en el siglo X cómo se habían levantado esos monumentos. Y decía que se habían levantado gracias a la música. Exactamente lo que decía es que se colocaban unos papiros con inscripciones mágicas debajo de los bloques que se querían levantar, se entonaban unos cánticos particulares delante de esos bloques y esos bloques flotaban en el aire y daban un salto hasta la distancia de un tiro de arco. Volvían a repetir la operación y así sucesivamente entre las canteras y el lugar de las pirámides. Bello cuento árabe, o tal vez no, porque te encuentras con que en otras latitudes, en el Tíbet, por ejemplo, también hablaban de cosas parecidas. Así que, fíjate, la importancia que le daban ya en la antigüedad al control de la música y del verbo. Y no olvides que en la Biblia todo arranca cuando dice que Dios creó el verbo y a partir de ahí arranca la humanidad y toda la creación. De eso vamos a hablar esta noche, de sonidos, de la importancia que tienen y de algunas formas de controlar lo que han tenido. La semana pasada estamos haciendo un programa especial desde las pirámides de Egipto. Esta semana un programa especial desde el Museo Interactivo de la Música y queremos daros muchos datos. Tras esa segunda introducción, esta primera parte, Miguel Ángel, quizás sea un poco más para ti que aquí en el museo, aunque luego hablemos más extensamente de ello. He visto en la primera sala cómo explicáis el origen de la música. ¿Cuándo surge la música? ¿Cuándo surge esa necesidad de comunicarse a través de sonidos, a través de notas musicales? Bueno, el origen de la música es incierto, ¿no? Se supone que pues el hombre, conocedor de los sonidos que le rodean, ¿no?, de la naturaleza, empieza tanto con su propia voz como el primer instrumento musical que poseemos y su propio cuerpo a la hora de producir palmas u otro tipo de sonido, incluso antes que el habla, ¿no? Probablemente empezaríamos a producir sonidos, intentar expresar emociones, sentimientos ante los hechos que le rodean,
Ya de hecho hay, bueno, pues en diferentes cuevas del Paleolítico que se han encontrado litófonos o... ¿Litófonos qué son? Litófonos son como, bueno, como si fuera una marimba, como si fuera un xilófono, pero de piedra, ¿no? Donde incluso se investiga también que, bueno, pues la relación que podía tener de el eco, el viento, ¿no? Que cuando entraba por esas cuevas, bueno, pues todo eso suponemos que el hombre le supondría una sensación mística, una sensación mágica, el ver cómo se producían esos sonidos. A partir de ahí, pues empezó a construir instrumentos cada vez más sofisticados en función de la tecnología de cada una de las civilizaciones, y para ello pues ha utilizado pues materiales que tenían al alcance de su mano. De ahí el que en el museo, por ejemplo, pues podamos tener instrumentos realizados con huesos o con... Incluso con huesos humanos. Incluso con huesos humanos, claro. A la hora de producir un instrumento, pues cualquier material sirve, ¿no? Y de hecho, como siempre, la música y la magia han estado unidas, la mística, pues los cráneos, tanto de otros seres humanos o quijadas de animales que también se han utilizado, pues son instrumentos que bueno, pues que se vienen utilizando desde el origen más remoto de todos los pueblos. Ya. Y es curioso porque la música tiene una íntima relación con los dioses siempre, con lo sagrado, ¿no? Con lo sacro, como una forma de comunicarse con ellos. Claro, la música es un lenguaje. La música es ciencia, se puede estudiar perfectamente las matemáticas de la música, se puede estudiar la acústica, es arte, por supuesto. La música es un arte, pero la música sobre todo, y eso yo creo que para mí es lo más importante también en este museo, es un lenguaje. La música nos ayuda a comunicarnos, nos ayuda a expresarnos, y entiendo que sobre todo en la prehistoria, ese lenguaje primitivo, pues seguramente la mejor forma que tuvieron para comunicarse con su mundo, ¿no? Con sus otros, pues podía ser con la música. La música también ayuda a socializar, ayuda al sentimiento de grupo, ayuda a muchas cosas, ¿no? Y la música y la matemática, Javier, aunque luego hablaremos de ella, y preparados porque esta noche Javier Sierra nos va a dar algunos ejemplos de cómo se utiliza la música para producir viajes astrales y para otro montón de cosas. Pero la música y la matemática, ¿dónde surge eso? Bueno, esto surge sobre todo gracias a Pitágoras, que él era matemático, pero también lo podemos considerar como uno de los grandes ocultistas de todos los tiempos. Él llegó a conclusiones muy sorprendentes, fija las 7 notas musicales, habla del 7 como el número perfecto del universo, el que lo integra todo, establece incluso los modos musicales, que serán muy importantes. Es el que descubre que según la longitud de las cuerdas se producen vibraciones distintas, y de alguna manera está casi dando pie a la estructura íntima de la música en adelante. Y sobre todo le llama mucho la atención a Pitágoras y a todo su, digamos, círculo, su universo, que la música, al igual que los dioses, crea emociones y es invisible. O sea, ese paralelismo yo creo que es interesante. La música es algo invisible y que sin embargo produce efectos visibles. Qué curioso. 2 y 25, una hora menos en las Islas Canarias. Hay más cosas que queremos contaros esta noche. Entramos, hemos esbozado un poco el tema de la música y vamos a hacer música en directo, como os hemos dicho. Entramos en la parte más mágica, oculta, y ya veréis, os vais a sorprender. Esto es Radio Nacional de España, esta noche en directo desde el Museo Interactivo de la Música en Málaga, celebrando la Noche en Blanco. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Y entramos de lleno, como os decíamos, en esa parte de música misteriosa. Y Javier me contaba, y eso sí que no lo sabía yo, que se había sintetizado ciertas drogas a través de la música. Sí, hay una empresa en Israel que se llama iDose, que en estos años ha logrado sintetizar
sonidos que provocan reacciones cerebrales, todo esto se ha medido mucho en laboratorio, provocan reacciones cerebrales similares a las que provocaría una sustancia psicotrópica. Se han hecho músicas para el peyote, para la cocaína, para, bueno, en fin, todo el espectro, no tanto drogas sagradas como no. Y es muy curioso porque los efectos son mucho menos fuertes, menos impactantes, pero provocan ese efecto, y los expertos no saben muy bien si interviene la sugestión o interviene la química cerebral en estado puro, ¿no? Tenemos el documento, y seguramente en otro programa, porque tenemos muchos documentos que hemos traído de Egipto que no hemos emitido. Haremos un programa especial hablando de todo ello. ¿Te parece? Perfecto. Vamos con esa información que nos habla de algunos misterios de la música. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Aquí seguimos. A la gente de la sala le pregunto, ¿estáis a gusto? Hace un poquito calor, ¿no? Pero ya nos han puesto el aire acondicionado para que estemos más fresquitos. Javier, es curioso cómo en muchas de las tradiciones antiguas habla del poder de la música, como de repente sonando trompetas tiraron los muros de Jericó, como levantaban piedras. Bueno, es que esto pone un poco los pelos de punta a lo que te voy a decir, porque en la Biblia se habla del uso de los sonidos como arma, pero es que las armas del futuro, que ya se están ensayando y se están probando en el presente, son armas acústicas. Piensa que, por ejemplo, en la última cumbre del G20 en Pittsburgh, en Estados Unidos, por primera vez esa nación utilizó armas acústicas de forma pública. No es que fuera la primera vez o que acabaran de desarrollarlas, llevan muchos años con eso, pero fue la primera vez que utilizaron infrasonidos para disolver a los manifestantes antisistema, y lo pudimos ver en todos los servicios informativos, en las páginas de los periódicos, etcétera. Y ese uso de las armas acústicas nos va a dar muchas sorpresas desagradables, creo, a futuro. Piensa que hay compañías como la American Technology Corporation que son capaces de crear balas acústicas a 140 decibelios más o menos de potencia, unas 50 veces más de lo que soporta el umbral del dolor humano, que son capaces de por ejemplo, en un público como el que tenemos delante, seleccionaríamos a uno de ellos y con esa bala acústica podríamos apuntar solo a una persona y hacer que esa persona se desmayara en el acto, sin afectar al emisor, porque el problema de las armas acústicas, lo que no cuenta, por ejemplo, tampoco la Biblia respecto a las trompetas de Jericó, es cómo es que afectan a los muros de la ciudad, pero no afectan a los trompetistas, ¿no? En fin, a los que lo están tocando. Bueno, pues eso en la moderna tecnología ya se ha podido superar, y hay manera de proyectar un sonido a distancia para que afecte solo a un individuo a cierta distancia, ¿no? Hablando de eso, me recuerdo, hemos recibido un montón de preguntas acerca de Haití. Dicen que el terremoto de Haití fue provocado con determinado tipo de armas sónicas de vibración que tenían por ahí. ¿Qué nos puedes contar de eso? Yo no lo sé, pero lo que es evidente es que todo en el universo es vibración. Si tú logras sintonizar con esa vibración, puedes llegar a alterarlo o incluso a romperlo. Piensa que es muy clásico el asunto de los tenores que alcanzan un cierto nivel de vibración y de repente pueden hacer estallar un cristal, ¿no? Bueno, pues eso es aplicable, yo creo, que a todo lo que hay a nuestro alrededor. Tú sintonizas con la frecuencia adecuada y puedes llegar a manipularlo. En el fondo también tiene algo de bíblico todo esto, porque cuando Dios pone el nombre a las cosas, ese nombre pasa a ser secreto, y nos lo dicen todas las tradiciones antiguas, porque saber el nombre auténtico, es decir, la vibración correcta de cada objeto, significa poder dominarlo. Qué curioso. Están sintonizados en Radio Nacional de España, el mejor sitio para estar esta noche. En el pasado, ¿tú crees que de alguna manera esas cosas que nos cuenta la Biblia están dando datos que no solamente son leyendas, sino a lo mejor una pista de cómo se pudieron construir pirámides y otro tipo de construcciones? Bueno, lo curioso es que hay tradiciones muy dispares en lugares muy remotos del planeta que hablan de lo mismo. Que encontremos un lugar como ese pasaje de Josué en el que se habla de la destrucción de las murallas de Jericó, utilizando el sonido de las trompetas, y que de repente nos vayamos, por ejemplo, a la isla de Pascua, que es el lugar más remoto del planeta, a 4.000 kilómetros de la costa chilena, y allí también haya tradiciones antiguas que hablan de
el mana, que era una fuerza que se invocaba por sonidos y que podía hacer que un muro se derrumbase o que tú pudieras elevar un bloque determinado o un moai y desplazarlo hasta su lugar de destino, pues no deja de tener un cierto e inquietante paralelismo, ¿no? Yo creo que llegaremos al punto de que utilizaremos los sonidos para esto. De hecho, tengo la sensación de que ya se ha hecho. Es decir, ¿sí? Que ya en algunos laboratorios militares, sobre todo en Los Álamos, en Nuevo México, que son laboratorios de investigación muy avanzada, donde la Agencia de Proyectos Avanzados de la Defensa de los Estados Unidos usa todo tipo de materiales y de tecnologías para desarrollar lo que van a ser sus mecanismos de defensa a futuro, ya han usado esto para destruir bloques de hormigón. No se sabe, porque es secreto, evidentemente, qué tipo de frecuencias están usando, pero que han logrado afectar materia usando sonidos, eso sí, eso ha trascendido. Miguel Ángel, en cualquier momento puedes intervenir, ¿eh? Estás ahí en la mesa. Te vuelvo a insistir. Es curioso que sean simplemente leyendas, que todo se esté llevando en secreto, ¿no? Había algunas informaciones que los americanos estaban utilizando, lo que acabas de decir, en la guerra del Vietnam, infrasonidos. Ponían a la selva altavoces para machacar al Vietcong, para que sufriera angustia y sobre todo para quitarle la esperanza y abandonar a sus lugares en medio de toda esa guerra y esa vorágine que estaba. No es nuevo, ¿eh? No es nuevo el uso de sonidos, por ejemplo, en escenarios bélicos, o el uso de música, especialmente música de percusión. Piensa que las legiones romanas ya llevaban exacto, delante de ellos un grupo de tambores que servían para enaltecer el ánimo de sus combatientes, pero a la vez ese mismo sonido servía para aterrorizar al enemigo, ¿no? Evidentemente en diversos escenarios de guerra esto se ha repetido hasta nuestros días, y no solamente en escenarios de guerra, en operaciones policiales importantes de los últimos años. No sé si recuerdas, bueno, seguro que lo recuerdas, el asedio que duró varios días al rancho de los Davidianos en Waco, en Texas, que terminó en un desastre cuando el FBI sitió a David Koresh y su grupo de seguidores que pensaban que era el nuevo Mesías, el nuevo Cristo. Bueno, pues durante muchos días estuvieron poniéndoles música de rock, no diré los artistas para no ofenderlos, música de rock para desquiciar a David Koresh. O por ejemplo, por irnos al extremo opuesto, hace poco se estrenaba en las pantallas de todo el mundo una película que parecía comedia, que era Los hombres que miraban fijamente a las cabras, sí, de George Clooney como protagonista, donde se hablaba de proyectos psíquicos, etcétera, y donde se decía que, se explicaba que durante la guerra de Irak se sometió a torturas a soldados que eran capturados del régimen de Saddam Hussein y les ponían música de Barrio Sésamo insistentemente. Y se desquiciaban. El problema fue, y esto no lo contaba la película, pero sí lo cuenta el libro, el problema fue que cuando se enteraron los músicos de Barrio Sésamo de que estaban usando su música para torturar a iraquíes, decidieron pasarle una factura al Departamento de Defensa diciendo, oye, a tanto el minuto nos pagáis el royalty, ¿no? No sería nada raro. Enigmas, misterio, imaginación, espacio en blanco. Yo me he quedado con la hora egipcia. Yo creo que son las 4 menos 20, son las 3 menos 20 todavía aquí en la península, una hora menos en las Islas Canarias. Hay una historia, a ver si Miguel Ángel me lo puede contestar, el tremendo poder que tiene la percusión. Tenemos aquí unos cuantos tambores de los que tienes en tu colección, los que tienes en la colección del museo. Luego nuestro otro tocayo, Miguel, el batería tremendo que tenemos en el grupo, nos va a hacer una muestra. ¿Por qué tiene tanto poder la percusión? ¿Por qué comunica tanto? ¿Por qué te llega tan dentro? Bueno, el poder de la música, ya no solo de la percusión, es que la realidad sonora la tenemos por el cerebro. O sea, realmente escuchamos por nuestro cerebro, ¿no? Y nuestro cuerpo, a través de la neurociencia, está más que estudiado, y de los neurotransmisores, da órdenes a las diferentes partes para producir diferentes respuestas ante el estímulo que está recibiendo. En el caso de la percusión y el ritmo, ¿no? La música al final es una estructura de diferentes cosas, una de ellas es el ritmo, y en la percusión es lo más evidente.
el cuerpo tiende a sincronizarse de manera involuntaria con lo que está recibiendo. Pues de ahí el gran poder de la música, y en este caso de la percusión, en la capacidad que tiene el músico de ir alterando la respuesta y los patrones tanto fisiológicos, la respiración, el latido cardíaco, cualquiera de estos aspectos, la sudoración, pero también el psicológico, o sea, hasta el punto de sentirse en diferentes en umbrales, ¿no? Habías hablado antes del umbral del sonido. Bueno, pues en el caso también del ritmo, pues también hay otra serie de umbrales para alterar incluso la conciencia. Podemos llegar a alterar la conciencia de un auditorio, de una masa, a base de ritmo. Sí, piensa que el primer sonido que escuchamos los humanos es el sonido de la percusión del corazón de nuestra madre. Entonces eso ya yo creo que nos determina bastante la influencia de la percusión en el resto de nuestra vida. De hecho hay muchos experimentos ya realizados en fetos, ¿no? A los que se les somete a sesiones de música, ya sea de rock o de clásica, y se ve rápidamente cómo esa frecuencia cardíaca y esa estimulación pues tiene su efecto en ese feto. Lo vamos a sentir enseguida en la siguiente introducción que vamos a ofrecer, pero a mí me contaban en África, una vez que estuve con algunos brujos que practicaban determinadas artes que no vamos a contar aquí, que eran capaces con el sonido de los tambores de levantar a los muertos. ¿Habéis oído algo de esto, Javier? No, pero en fin, muy muerto no debería estar, ¿no? Eso pensaba, no te quiero contar la historia. Hay más informaciones. Queremos daros el ejemplo de cómo influye la música, determinados tipos de música. Escuchar. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Aquí estamos en directo desde el Museo Interactivo de la Música de Málaga. A ver, muchas cosas hemos contado aquí. En parte, gracias a un trabajo que tú realizaste, una conferencia que diste en este museo en 1900... En el 2002. 2002, de hace unos años. 2002. Por eso repites si estás aquí, porque decían que si, Miguel Ángel, que si no venías tú, no nos invitaba al programa. No, sobre todo porque es un placer estar contigo siempre. Los griegos ya tenían eso tan claro, de asociar a los planetas, las notas musicales, y de que determinados estilos musicales influían en una o en otra manera en el ser humano. Eso sí, el hecho de que determinados estilos musicales influyen, lo tenían absolutamente claro, pero no solamente influyen en los seres humanos. Lo curioso es que ha habido experimentos en estos últimos años que demuestran que también influyen, por ejemplo, en las plantas. Hubo un libro que tú recordarás muy bien que se llamaba La vida secreta de las plantas, de Peter Tompkins, donde demostraban, haciendo una serie de experimentos prácticos y llevando a cabo también conclusiones a las que llegaban pueblos tradicionales, como por ejemplo la India, que el uso de determinada música afectaba al crecimiento de las plantas. Decían que si, por ejemplo, en un arrozal se tocaban ragas hindúes, que es una música tradicional de ellos, el arrozal reaccionaba positivamente y crecía mucho mejor. Y luego llegaban a conclusiones muy curiosas, por ejemplo, que una nota fa tocada 8 horas al día retardaba el crecimiento, tenía el efecto contrario, o que las plantas se inclinaban hacia el altavoz si sonaba música de sitar, que es un instrumento también tradicional, por ejemplo, había otro tipo de músicas, el rock, que hacía que las plantas miraran para otro lado, es decir, que crecían, pero crecían en otra dirección, ¿no? Y bueno, todo eso es curioso porque estamos hablando de plantas, no estamos hablando de seres humanos. No se supone que ellos no tienen la sugestionabilidad que podamos tener nosotros o la carga cultural que podamos tener nosotros. Así que por debajo de lo que es la música, la vibración es lo que parece que cuenta. No sé si quieres contar algo. No, realmente la música, el sonido, se produce porque un cuerpo vibra. O sea, y esa vibración se transmite por el medio, ya sea en este caso el aire o el sólido, la tierra. Incluso, bueno, el mejor, el medio más idóneo para la transmisión del sonido es el sólido, porque las partículas están más juntas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, está claro que si la causa, que es la vibración, puede generar un efecto, que puede ser que la planta crezca o lo que sea, pues sí, científicamente yo creo que se puede demostrar, ¿no? Decíamos en esa introducción, Javier, que quien controlara la música sería capaz de manipular a los seres humanos. Quizás eso se esté haciendo en la publicidad, se está haciendo con los mensajes que está mandando
en los diferentes medios de comunicación? Bueno, lo que se está haciendo, por ejemplo, es en grandes superficies comerciales desde hace muchos años, y es que la música que se utiliza en muchas superficies comerciales incita, por ejemplo, al paso rápido de la gente, a que compren en un supermercado rápidamente y paguen en caja a gran velocidad. O, por ejemplo, en restaurantes de comida rápida se estudia también mucho la música, precisamente para motivar a sus clientes una alta rotación. Esas cosas sí que se tienen en cuenta, igual que se tienen en cuenta otros factores, por ejemplo los colores con los que se pintan las paredes, ¿no? Hay colores que invitan a la reflexión, a la charla, a estar tranquilamente sentados conversando con un amigo, cosa que, por ejemplo, a un restaurante de comida rápida no le interesa. No interesa que le ocupen la mesa demasiado tiempo, por eso los colores son de una determinada manera, son vivos, ¿no? Bueno, todo eso forma parte de la psicología de la percepción humana, que sí está muy estudiada y evidentemente sí se utiliza con propósitos de lo más dispar. ¿Y no creéis que la música ha perdido su carácter sagrado que tenía anteriormente, Miguel Ángel? ¿No crees? Bueno, ahora ya es otra cosa, es música más consumista, no hay esa comunicación con los dioses que se pretendía antes, o ese carácter sagrado que tenía. Bueno, la música, si partimos de la base que como la conocemos hoy en día, es antes de ayer, porque realmente hasta que se pudo conseguir grabar el sonido, que fue a finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, si alguien quería escuchar música, o a una de dos, o aprendía a tocar un instrumento y lo tocaba él, o tenía que ir a un sitio donde se estuviera interpretando música. Desde ese punto de vista, obviamente era algo sagrado, porque no todo el mundo podía escuchar música en todo momento. Obviamente con los inventos, ¿no? Sobre todo de Thomas Alva Edison, con la grabación del sonido y la difusión, los más media, la radio, la televisión, el cine, y ahora con internet ya es absolutamente globalizado, ¿no? La fusión. Obviamente la música ha pasado a ser algo cotidiano, ¿no? Algo ya habitual en cualquiera de los momentos de nuestra vida, ¿no? Con lo cual obviamente ha perdido ese carácter quizás exclusivo, único, que podía haber tenido en el pasado, no hasta hace mucho tiempo, porque realmente no, el hombre siempre ha ido buscando la forma de hacer música, pero esa reproducción del sonido no ha llegado hasta que se ha tenido la tecnología básica, ¿no?, para poderlo hacer. De todas maneras, fíjate que la música no solamente se ha utilizado para comunicarse con los dioses, por ser esa materia invisible que no necesita de idiomas, ¿no?, para hacerse entender. Se ha utilizado para propósitos de lo más dispar. Yo recuerdo una anécdota de un sacerdote jesuita, Athanasius Kircher, que es un personaje interesantísimo del siglo XVII, que hacía colección de objetos raros y tenía un museo extrañísimo en Roma con jeroglíficos egipcios, por ejemplo, que a él le fascinaban. Él quiso creer que los había descifrado, no era así, pero fíjate, este hombre decía que estando en Sicilia observó que algunos pescadores utilizaban campanas, las tocaban encima del mar, y entonces los peces, una serie determinada de peces, acudían atraídos por la vibración de la campana hacia las barcas, y la pesca se hacía maravillosamente bien, ¿no? Qué curioso. Nos queda hablar de la música y la publicidad. La música y los mensajes satánicos. Dentro de nada vamos a escuchar un poco de música un poco más cañera de nuestro grupo, el Trío del Saco. ¿Qué hay de cierto en todo eso? ¿Se puede decir que a través de la música se pueden enmascarar muchos mensajes para hacer que la gente haga lo que alguien quiera en un momento determinado? ¿Se pueden, como decían los americanos, construir éxitos con 3 notas determinadas, hacer que una canción sea un éxito de la noche a la mañana? Hombre, la música es una estructura, ¿no? Tiene un ritmo, una melodía, una armonía. Por tanto, se puede analizar realmente qué temas funcionan, qué temas no funcionan. Se pueden sacar conclusiones de por qué funcionan unos, por qué no funcionan otros. Con lo cual, sí es cierto que sobre todo en la música actual, contemporánea, cada vez se parece todo más, porque llegan a las mismas conclusiones de lo que funciona en esta sociedad fundamental occidental. Está claro que el músico, cuando se sienta para componer un tema, pues bueno, puede tener diferentes motivaciones. Dependerá de esas motivaciones y ese objetivo que quiere llegar para que lo haga de una u otra manera. Ya. Bueno, hay mucho de marketing en el tema, por ejemplo, de la música satánica, es decir, que en un momento determinado era sinónimo de contracultura, y hubo grandes grupos, desde los Rolling Stones hasta otros, que utilizaron este tema pues como elemento de venta de discos. Pero también es cierto que se utilizaron técnicas
para encriptar mensajes dentro de algunos de estos discos. Es lo que se llama backmasking, ¿no? Es decir, que se grababa un mensaje, por ejemplo, en X, que sea una adoración al diablo, y se invertía para que se tuviera que escuchar al revés y nadie pudiera entenderlo si no se hacía ese procedimiento, y se introducía en una parte del disco. Eso también es cierto que se hizo. ¿Hasta qué punto el cerebro del receptor, que está, en fin, poco avisado de que eso está dentro de esa música, puede sufrir algún efecto o puede recibir alguna información que conscientemente no desea recibir? Pues eso es algo que no se ha determinado realmente. Ya. Y es cierto, para terminar, vamos a entrar en la primera actuación que va a hacer nuestro grupo invitado esta noche de música, que en muchos lugares sagrados, en muchas partes del Camino de Santiago, están encriptados sonidos. No solamente el sonido de las piedras cuando caminas, cuando entras en la catedral, no solamente las imágenes de los rosetones, las diferentes cuestiones de luz que te van entrando, sino que también hay un componente mágico de vibración de música, ¿es cierto? Con las campanas, la forma de tañirlas. Bueno, la música, por ejemplo, en el Camino de Santiago es indispensable ir sumergiéndose también en la geografía de los sonidos del Camino de Santiago, y efectivamente hay algo de magia. Pero también te diré otra cosa. En una época en la que no existían sistemas de notación musical, porque eso es algo mucho más reciente, es decir, la notación musical es a partir del año 1000, todo lo que era anterior al año 1000 es prepolifónico, no hay manera de escribir y de anotar la música para la posteridad. Se utilizaban todo tipo de trucos que hay que ir descifrando ahora poco a poco para que la música quedara de alguna manera para la posteridad escrita. ¿Cómo eran esos trucos? Pues había de los más ingeniosos, desde la disposición de figuras, por ejemplo, en un pórtico, hasta la posición de las manos de los personajes. En fin, se utilizaban técnicas de lo más variado. Técnicas que hemos olvidado y que ahora, poco a poco, estamos recuperando, estamos descifrando, y nos están ayudando a recuperar la música, pues fíjate, de hace más de 1000 años, ¿no? Secretos de la música, algunos de los misterios que esta noche queremos desvelaros. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero antes el trío del Saco, Quini Cañete, Rafael Linero, Miguel Batún y David Quintero nos van a ofrecer algo de música para que lleguemos a sentirla. Serán unos minutos con ellos hasta esas noticias y después regresamos aquí en esta segunda cita del Espacio en Blanco, la primera en el Museo Interactivo de la Música en Málaga, celebrando la Noche en Blanco. No os vayáis, que tenemos todavía mucho que contaros y sobre todo disfrutar con la música de estos señores del Saco, el trío del Saco. Ahí os dejamos. Especial, celebrando la Noche en Blanco aquí en el Museo Interactivo de Málaga, con música, la música en directo del trío del Saco y con invitados especiales, entre otros Javier Sierra, que ya lo vamos a fichar, va a estar, estate con nosotros todo el tiempo, ¿vale? No te vayas. Nos quedamos aquí en Málaga si quieres para hacer programas contigo, y estamos todas las semanas, nos vamos de viaje, nos queda pendiente Perú, nos queda México, hay unas cuantas aventuras por ahí todavía esperando. Bueno, queda mucho territorio, desde luego, sí, y ahora que en el que plantar el micrófono de Radio Nacional. Sabemos que es tan fácil poner ahí un satélite y emitir, nos llevamos a Juan Becerra y nos vamos de viaje. Él dice que si fallan las cosas se pone, lo puedo decir, un tanga de ¿qué era? De leopardo si las cosas fallan. Así que va a ser interesante. No lo perdáis, lo vamos a contar aquí en Radio Nacional de España. Hay muchas más cosas en esta segunda hora, cosas serias que se están haciendo con la música y que nos influye mucho más de lo que queremos. Tras esa introducción, seguimos contándonos historias. No me digas, Javier, que con la música se pueden llegar a provocar viajes astrales. Bueno, ese fue el gran descubrimiento de Robert Monroe. Este hombre trabajó como productor de radio muchos años, ingeniero de sonido, y en un momento determinado, como decía la introducción, comienza a tener experiencias espontáneas de viajes fuera del cuerpo. Generalmente siempre le asaltaban en la hora de la siesta, él se tumbaba en un sofá que tenía en su casa en Virginia y notaba cómo se salía del cuerpo, y bueno, imagínate con el susto consiguiente, ¿no? Porque pensaba que tenía o alguna enfermedad mental seria o un tumor instalado en el cerebro. En fin, pasó por todos los médicos posibles, y cuando realmente empezó a asustarse más fue cuando en una de esas experiencias alargó la mano hacia el suelo, imagínate, él estaba tumbado en el sofá y tenía la mano colgando de uno de los extremos del sofá, alargó la mano para
ver si aquello era físico o no, y notó cómo atravesaba el suelo y podía viajar al piso inferior. Empezó a ver cosas que sucedían en el piso inferior o en casas de sus vecinos que cuando se despertaba y preguntaba por ellas realmente habían tenido lugar. Y lo que hizo fue autoobservarse. Como los médicos no le daban ninguna explicación a todas aquellas experiencias, comenzó a autoobservarse y a tomar nota a posteriori de lo que estaba pasando. Descubrió que cada vez que se salía fuera del cuerpo había como una vibración persistente en sus oídos, una especie de zumbido de baja frecuencia que bueno, digamos que le ponía en órbita, le ponía en onda para proyectarse fuera del cuerpo. Como ese ruido que estamos escuchando ahora. No, como este no, este es imposible que te proyecte a ningún lado, ¿no? Pero fíjate, él lo sintetizó. Como era ingeniero de sonido, tenía los aparatos necesarios para ello, lo sintetizó y lo patentó. Lo patentó a principios de los 70. Resulta que al aplicarlo a personas desprevenidas, 1 de cada 4 tenían experiencias similares a las de Robert Monroe. Ese sonido sin que tú te dieras cuenta, de repente saltabas fuera de tu cuerpo y tienes una experiencia de viaje astral. Efectivamente, te quedabas como adormilado y en ese momento tenías esa experiencia de viaje astral, ¿no? Y esto llegó a oídos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que en los 70 trataba de contrarrestar los rumores insistentes que llegaban desde el otro lado del telón de acero del bloque comunista, que decían que ellos en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética estaban desarrollando armas psicotrónicas, utilizando el poder de la mente, ¿no? Bueno, pues los americanos quisieron contrarrestar eso, investigaron si el poder de la mente era capaz de hacer cosas extraordinarias, vieron que individuos como Monroe podían proyectarse fuera del cuerpo a voluntad e ir a espiar lo que hacían sus vecinos. ¿Por qué no ir a espiar lo que hacían los soviéticos a 20.000 kilómetros de distancia? Y así formaron un cuerpo de soldados, que fueron los soldados, los espías psíquicos los llamaron, que durante más de una década estuvieron implicados en operaciones de inteligencia para ver qué cosas ocurrían en los lugares donde, por ejemplo, se estaban construyendo los submarinos nucleares de última generación de la Unión Soviética. Y muchas de sus observaciones resultaron importantes, resultaron claves para algunas de las operaciones de defensa más importantes de ese periodo histórico. Miguel Ángel, insisto que te veo ahí en la mesa cuando quieras intervenir. Luego nos tienes que contar, avanzábamos el otro día, nos lo contó con su José Javier, esa posibilidad fascinante de que los alfareros en el torno, mientras estaban haciendo esa vasija, hubieran sido capaces de captar las vibraciones que había. Te quiero preguntar, el Instituto Monroe sigue trabajando con esas técnicas, ¿no? Sí, claro. Me han contado que alguna gente que intenta hacer viajes astrales utiliza esas cintas, esos sonidos. Sí, claro. El Instituto Monroe sigue funcionando en Virginia, en los Estados Unidos. Tiene incluso una delegación en España que ha funcionado y funciona muy bien. Y yo he tenido mucha curiosidad por este caso porque he llegado a ir al Instituto Monroe. ¿Has hecho prácticas con ellos? He hecho algunas prácticas con ellos. Cuéntanos. Y algunas bastante sorprendentes. No nos hagas como con la pirámide, ¿no? Cuéntanos. Pues mira, fue durante el rodaje de unos capítulos de una miniserie de reportajes de investigación que hice para Antena 3 hace algunos años, que quise someterme a una de estas pruebas, ¿no? Y ver hasta dónde se podía llegar con el concurso de esos sonidos. Viajé hasta los Estados Unidos, hasta Virginia, con 3 sobres lacrados que yo no sabía lo que contenían. Sabía que contenían coordenadas geográficas, pero no sabía nada más. ¿Quién te había dado los sobres o los traías? Los traía desde aquí, desde España, por notario. Entonces, cuando llegamos a los Estados Unidos, lo que hicimos fue pedirle al instructor que había adiestrado a muchos de esos espías psíquicos en la Guerra Fría que me pusiera esos sonidos, que me pusiera en esa situación mental especial y que cuando ya estuviera preparado abriera cualquiera de esos sobres al azar, me dijera las coordenadas geográficas y yo tratara de ver o de viajar mentalmente hasta ese lugar y describir lo que veía. Bueno, así se hizo, se abrió ese sobre, salieron las coordenadas geográficas, eran unas coordenadas que yo no identificaba, como no identifico ninguna, o sea, da igual, aunque me dieran las de Málaga, no sabría cuáles son. Y empecé a describir líneas paralelas, una especie de gran edificio con un patio central enorme, con una fuente, veía entrar y salir gente. Empecé a describir lo primero que se me pasaba por la cabeza, ¿no? Que era más como una ensoñación, no era una imagen de televisión nítida, sino lo primero que se me pasaba por la cabeza, brumoso, ¿no?
Cuando salí de la cámara de aislamiento sensorial donde me habían sometido a esos sonidos y nos fuimos al ordenador más cercano, nos metimos en el famoso programa Google Earth, introdujimos las coordenadas que habían salido de ese sobre, vimos que la cámara del Google Earth se desplazaba hacia Alemania, hacia unas coordenadas en Alemania. Era un museo en Düsseldorf, el Kunstpalast, que es un edificio cuadrado enorme con un gran patio en el centro y una fuente en el centro y vías de tren y autopistas flanqueándolo por todas partes. Cuando yo vi la imagen de satélite me conmocionó, porque realmente era muy parecido, evocaba mucho a lo que yo había visto o vislumbrado, y me llamó mucho la atención que alguien sin entrenamiento ninguno como yo, desprevenido, pudiera tener ese tipo de visualización, cuanto más no alguien que a diario, en sesiones de 7 u 8 horas, se estuviera entrenando con esto en ese periodo intenso que fue la Guerra Fría. 2 citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, 1 hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Estos sonidos del Instituto Monroe, al igual que los sonidos de esas drogas que nos habéis dicho, que los tenemos por ahí, pero no podemos emitirlos hoy, los sacaremos algún día en el programa para que los podamos escuchar. ¿Cómo era el sonido que te pusieron? ¿Cómo se induce a que tu cerebro, tu ser, tu cuerpo, tu alma, no sé, salga fuera del cuerpo? ¿Qué sonido es? Primero es un sonido como de olas de mar, ¿no? De hecho es un sonido muy relajante, un ruido blanco, exacto, que te va introduciendo. Y después ese sonido se va convirtiendo en unos tonos, que son unos zumbidos que suben y bajan, que son distintos en cada oído. De lo que se trata es de que te inyecten, entre comillas, sonidos a distinta frecuencia en el oído izquierdo y en el oído derecho, y el cerebro lo que hace es un cálculo automático, o sea, te hace la diferencia entre los dos sonidos, las dos frecuencias que tú recibes, y saca un único sonido que es el que, digamos, te da paso a ese estado de conciencia. Monroe estudió mucho eso, hizo toda una clasificación de sonidos, de frecuencias, y para lo que servían, para ganar concentración, para ser mejor en los estudios, para para desdoblarse fuera del cuerpo y para muchas otras cosas más, ¿no? Qué curioso. Seguiremos dentro de un momentito con ello. Miguel Ángel, me sorprendió cuando la vez que visitamos el museo y nos convenciste de venir a hacer aquí el programa, me contabas esa historia. La posibilidad de captar los sonidos en algo tan normal como un torno mientras estás haciendo un trabajo. Bueno, eso está avanzado. Sí, la grabación del sonido por vibraciones sonoras es algo que es habitual, ¿no? O ha sido habitual. Nada más hay que recordar los discos de cilindro de cera, ¿no? Del fonógrafo, los discos de vinilo del siglo XX. La hipótesis en la que se ha trabajado y se sigue trabajando es la de intentar de alguna manera descifrar y ver si de alguna manera pudo haberse quedado grabada el sonido ambiente dentro de objetos como pueden ser una vasija de barro, ya que la vibración que se está produciendo alrededor del alfarero mientras él está haciendo la pieza, pues podría haber quedado impregnada, grabada en esa pieza. Es algo complejo porque, claro, la reproducción de esa vibración pues requiere de una tecnología y de unos conocimientos que al día de hoy pues son complicados. Ya, pero sería curioso poder llegar a ello y descubrir lo que estaba ocurriendo en esos momentos, momentos de Jesucristo o de los romanos. Sería increíble. La hipótesis, pues imagínate la posibilidad de poder reproducir sonidos ambientes, los paisajes sonoros de toda la historia de la humanidad, ¿no? Porque realmente la fabricación de objetos como vasijas pues ha sido algo habitual, ¿no? En todas las civilizaciones también. Curioso. Javier, ¿haces viajes astrales a raíz de esa experiencia que tuviste? No, fíjate, yo soy bastante torpe para todas estas cosas y ya bastante tocado salí de aquella experiencia en el Instituto Monroe, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Te afectó?
Bueno, me intrigó mucho. Yo había hecho ya, me había sometido también voluntariamente a varias sesiones del Instituto Monroe en España, sobre todo cuando estuve escribiendo La Dama Azul. En La Dama Azul, no solamente en esa novela, no solo hablo de las bilocaciones de Sor María de Jesús de Ágreda en el siglo XVII, sino que especulo con la posibilidad de que la música que escuchaba Sor María de Jesús, que era una música monótona, propia de las cadencias religiosas de aquel tiempo, pudiera haberle provocado ese estado de éxtasis, y que en tiempos modernos personas como estos espías psíquicos con cadencias similares hubieran logrado efectos similares. Por eso descubrí el Instituto Monroe trabajando para aquella novela. Y las experiencias que hice en España, hombre, tengo que reconocer que la mayoría de ellas lo que terminaba era dormido como un tronco. Sí. O sea, sí, después de escuchar durante media hora o 40 minutos esa especie de vibración tan suave y tal, pues terminabas en la colchoneta donde hacíamos las experiencias totalmente dormido, ¿no? Pero en el Instituto Monroe la cosa fue muy distinta. Ahí la verdad que tuve esa experiencia. Fue filmada, es decir, que sin trampa ni cartón, ahí estaba todo, y a mí me tocó, ¿no? Me tocó porque alguien no preparado como yo, y reconozco que ahí soy absolutamente insensible, de repente tuviera esa visualización, pues me llamó mucho la atención. 3:23, 2:23 en las Islas Canarias son algunos de los misterios de la vibración de la música. Seguimos, todavía hay más. Ahí tenemos otra actuación de nuestro grupo, y nos van a enseñar algunos de los instrumentos que tenemos aquí delante de percusión en este Museo Interactivo de la Música. Pero antes, más informaciones que tenemos esta noche para vosotros. Los músicos malditos, lo que les pasaba a ciertos músicos, tanto del pasado como de nuestros tiempos. Eso de la quinta, la maldición de la Quinta Sinfonía, ¿conocéis algo de ello? Que de repente nos llegaban a hacer esa décima o quinta, sí. Bueno, ¿es casualidad o hay algo más? No lo sé. Lo cierto es que, según parece, todos aquellos que intentaron continuarla, ¿sí?, pues fallecieron. Es el hecho. Yo la verdad es que no tengo más datos para poder opinar, pero realmente la historia, la leyenda cuenta que, bueno, porque es una sinfonía inacabada por eso mismo, porque nadie se atreve a terminarla. Qué curioso. Hablemos ahora de los masones y de ciertas claves que conocían ellos y que han puesto en la música, Javier. Bueno, masones sabemos que encargaron algunas sinfonías que después se hicieron famosas. Por ejemplo, sabemos que Mozart recibió el encargo de un importante masón europeo para hacer la famosa flauta mágica, que tiene cadencias musicales que se utilizaban en algunas tenidas masónicas, en algunas de las reuniones masónicas. Y eso es algo que se acepta hoy universalmente. No solamente la flauta mágica es masónica por la música, sino también, por ejemplo, por la escenografía. Todos los escenarios originales, los diseños originales están llenos de referencias arquitectónicas a la masonería, cosas relacionadas también con el antiguo Egipto, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente ahí hay una gran tradición. Y ellos tenían como una clave musical, un ritmo, sí, un toque, o sea, había un toque, una cadencia que se utilizaba en algunas logias, no en todas. Por ejemplo, en muchas logias españolas eso nunca se vio, pero en logias centroeuropeas sí que había una especie de golpe de martillo con una cadencia muy determinada que se ponía en marcha a la entrada de los oficiantes, digamos, dentro de la ceremonia, de la logia. Ese golpe de martillo era como cuando cortaban la piedra, era un poco para dar esa... Algo así, probablemente el origen sea ese, efectivamente, trate de recoger ese momento simbólico del pulido de la piedra, ¿no? Que por otra parte para ellos es la metáfora de también el pulido de la personalidad, como uno de piedra bruta se convierte en piedra tallada, en un alma, digamos, un poco más elevada. Aplicaciones a la música, musicoterapia. Eso también, de alguna manera, lo vertís aquí en este museo vosotros. Bueno, desde el Museo de la Música pusimos hace ya unos años un proyecto en marcha, se llama el proyecto Pulso, que bueno, consistía fundamentalmente en un experimento, lo hemos hecho en multitud de capitales de España y también de Italia, a través del cual, con un simple test
tanto previo como posterior al individuo y un aparato para medir la frecuencia cardíaca, sometíamos al auditorio a una serie de secuencias sonoras para ver cómo reaccionaban ante esos estímulos. La musicoterapia básicamente es esto, ver cómo nuestro cuerpo reacciona de una manera voluntaria por parte del musicoterapeuta ante diferentes estímulos para provocar un resultado que es el deseado. Es lo que hemos hablado toda la noche. Nuestro cerebro produce una respuesta ante los diferentes estímulos sonoros, tanto psicológicos como fisiológicos. De hecho, cualquier médico que trabaje con un poco de música sabe perfectamente qué tipos de música, qué tipos de sonidos pues le pueden interesar pues para llegar a calmar o a excitar o producir cualquier tipo de beneficio en el paciente. Realmente eso yo creo que es algo que ya está más que probado y que todavía también hay mucho campo también para desarrollar. Yeah. Y es cierto, Javier, que los niños que escuchan una determinada música en el feto y que les sirve para estar tranquilos, de repente cuando salen fuera de su madre, siguen reconociendo esa música y les induce de nuevo esos mismos estados, tranquilidad. Pues hay una gran controversia sobre eso, porque digamos que está muy extendido en la cultura popular que es así, y de hecho son muchas las madres que escuchan música, música clásica o música de un determinado tipo para estimular la inteligencia de sus hijos ya en el seno materno, pero la ciencia todavía no ha sido muy capaz de determinar si eso ocurre o no ocurre. Tampoco es demasiado importante, porque hay cosas que la ciencia no sabe explicar y que no explicará nunca, como el amor, por ejemplo, ¿no? Pero sí que yo tengo la impresión de que los niños que escuchan música desde muy temprana edad, y si es una música, ordenada, arreglada, también son más capaces de tener un cerebro ordenado. La música llega hasta los recovecos más profundos de esa masa callosa que tenemos por encima de los ojos, y muchas veces la música provoca milagros curiosísimos. Gente, por ejemplo, que pasa por una circunstancia de salud o un accidente a estado comatoso, muchas veces se recupera escuchando música. ¿Sí? Y se han dado algunos casos de gente que, los archivos médicos, historiales médicos están llenos de casos así, de gente que de repente encuentra en esa música que le están poniendo con un iPod o está escuchando en el ambiente de la sala del hospital donde está o de su casa, hay una música que toca esa fibra profunda en el cerebro y es capaz de hacerlo reaccionar. Así que la música es una herramienta mágica, hasta unos niveles inconcebibles. 3:32, 2:32 son las Islas Canarias y 33 más o menos. Estamos en Radio Nacional de España, en este programa especial desde el Museo Interactivo de la Música, la Noche en Blanco. Queremos presentaros algunos instrumentos y algo de lo que tienen en este museo. Queremos darlo a conocer, así que Miguel, prepárate, que te va a tocar un poco aquí, valga la redundancia, ciertos instrumentos. Vamos con esa introducción y luego os mostramos cómo suenan. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. El micrófono, ya lo tienes. La música es algo que, como digo, es algo que va por el ambiente, porque pienso que se casa con el corazón y se transmite, se intenta transmitir también con el corazón, ¿no? Pienso que desde chiquitito yo no sé si me escuchado a Mosca, escuchado a Phil Collins. La verdad que desde pequeñito... Yo creo que era Phil Collins el que escuchaba a tu madre. Yo creo que era Phil Collins. Ahora nos demuestras eso. Tenéis que verle cómo disfruta tocando la batería. Miguel Ángel, instrumentos que tienes aquí. ¿Cuáles destacarías? Y luego nos cuentas qué tenemos ahí delante. Bueno, la colección del Museo de la Música, como habéis dicho en la introducción, es una colección importante, son más de 1000 piezas. ¿De dónde se oye? ¿De dónde llegan? ¿Quién nos las traigas? ¿Compras tú cuando vas por de viaje o qué haces? Pues mira, realmente hay multitud de anécdotas y de causas por las que los instrumentos están aquí, ¿no? Muchos de ellos son donaciones, son regalos de misioneros, por ejemplo. Los instrumentos que voy a tocar ahora
pues vienen de África, del Camerún. Y bueno, tenemos relaciones con ONGs, tenemos asociaciones también con asociaciones que están por todo el mundo y que en algún momento pues hemos colaborado con ellos, y como muestra también de agradecimiento, o simplemente porque saben que nos interesa, pues nos las pueden hacer llegar, ¿no? Otros vienen pues obviamente pues por anticuarios o subastas donde se puede encontrar piezas más concretas. El origen de la colección es un origen de mi familia, que bueno, pues llevaba ya pues muchos años con la idea de intentar reunir instrumentos de diferentes épocas y culturas, y que hace ya 15 años se formó una exposición que fue itinerando por diferentes capitales de España, y que hace 7 ya se consolidó aquí en Málaga como museo en la actual sede, ¿no? El año que viene, si Dios quiere, pues inauguraremos una sede nueva donde podrán ser expuestas más piezas, y tendremos también nuevos servicios e instalaciones. Tienes piezas de todo tipo, de viento, de percusión, de todo tipo. Claro, el Museo de la Música es un museo fundamentalmente didáctico. Lo que queremos no es un museo de instrumentos musicales, o no queremos que sea un museo de instrumentos musicales, sino un museo interactivo de la música. Los instrumentos son instrumentos, son unas piezas fundamentales para hacer música, pero el protagonismo queremos que sea la música y los músicos. Es música en acción, ¿no? Es la idea. En ese sentido, tan importante desde mi punto de vista son 2 piedras simplemente de la playa misma, ¿no? Para poder explicar que cualquier objeto y que el hombre, a través de toda la historia, ha conseguido hacer música utilizando con una gran creatividad con los objetos que tenía al alcance de su mano, hasta cualquier instrumento quizá más sofisticado, pues son interesantes, ¿no? De conocer y de probar. En el museo, la parte fundamental, yo creo, del mismo es ver que la música es un patrimonio de la humanidad, que es un patrimonio intangible, que forma parte de nosotros, y que a través de la música no solamente podemos disfrutar de ella, sino que podemos conocer a otras culturas, podemos viajar también, ¿no? En cuanto a lo que es las características propias de cada pueblo. Ajá. Y eso es muy importante, porque también nos hace ser mucho más respetuosos, mucho más tolerantes, mucho más ricos al conocernos mejor, ¿no? Y eso es lo que intentamos transmitir con este museo, que todos veamos que en todas las culturas, en todos los países, en todos los momentos de la historia, el hombre ha estado con la música. Es toda una experiencia, desde luego. Miguel Batún, tienes hasta nombre el batún ese, suena a caña. ¿Qué va a tocar Miguel Ángel? Miguel, ¿qué? Bueno, son unos tambores de Camerún, como he dicho anteriormente. ¿Los 3 son de Camerún? Hay uno de Uganda también. Y bueno, pues yo creo que lo importante, como he dicho, no ya es tanto el instrumento, sino que lo haga sonar y que nos haga sentir el objeto para el cual han sido creados, ¿no? Que es sentir esa vibración, esa percusión, y que nos llegue hasta nuestro cerebro y nuestros sentimientos, ¿no? Pues ánimo, todo tuyo. Miguel, ¿vas a tocar los 3? A ver si tengo manos, ¿no? Venga. Espacio en Blanco.
Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. Oh, qué poderosa fuerza tienen los tambores, ¿sí, Javier? Espera, ¿no se te ha escuchado, a ver? Sí, digo que desde luego. Tremendo. Miguel, yo creo que acércate al micrófono. ¿Qué sientes tú cuando estás tocando eso? ¿Sientes que estás transmitiendo algo a la gente? Pues pienso que, como había dicho antes, pienso que cualquier instrumento de toda la percusión, es la percusión por el hecho de la fuerza, la fuerza que transmite, como que es más expansible, ¿no? Lo que es que cualquier instrumento, a la hora de ejecutar un instrumento, lo más importante, por lo menos desde mi punto de vista, es que la persona, sea uno, sea 10, sean 1000, sean capaces de captar ese sentimiento que tú intentas transmitir. Ya, es curioso. Eso es lo más importante de la música. ¿Y qué ancestral suenan los tambores, Miguel Ángel? Pues sí. Descansa, tranquilito, que vas a tocar adentro de la otra vez la batería a los Phil Collins. Bueno, Phil Collins se queda corto aquí contigo ya. Miguel. Como ha dicho Javier, es el latido, ¿no? El latido de la tierra, el latido del corazón de nuestra madre. Yo creo que la percusión es en sí misma la fuerza, ¿no? De la vida, ¿no? ¿Sabes que algunos tambores en determinados rituales se hacen incluso con piel humana? Sí, son membranófonos, se llama. Cualquier trozo de piel que pueda vibrar, ¿no? Sí. Realmente ¿Algunos otros instrumentos que tengas aquí en el museo? Pues el museo tiene piezas muy interesantes. Por ejemplo, tiene una ocarina de antes del descubrimiento de América, una ocarina precolombina, encontrada en una huaca allí en un río de Colombia. Hay instrumentos también, por ejemplo, contamos con algo que mucha gente no sabe, que es que el inventor del violín electrónico fue un español, que después, los japoneses lo copiaron. ¿Sí? Sí. ¿Quién fue? Y, pues fue un inventor asturiano. Ya no vamos a dar más datos porque lo vamos a presentar en breve aquí en el museo, con toda la historia. Ahí hay piezas muy, muy interesantes y realmente la idea y lo que estamos trabajando es que no sea un museo de piezas, ¿no? Yo creo que el museo de la música no se puede centrar solo en los instrumentos, que como digo son una parte fundamental, sino en la música, ¿no? En lo que esos instrumentos tienen como objetivo, como finalidad, ¿no? Yeah. Y ahí es donde yo creo que el lema se ruega a tocar y el discurso expositivo que tenemos engrandece también nuestra filosofía. ¿Tú sabes tocar algún instrumento? Bueno, yo toco a nivel amateur, no soy músico profesional. ¿Qué tocas? Pues toco el piano un poquito. ¿Sí? Sí, de acuerdo. He visto que tenéis muchas colecciones de pianos por ahí, muchos instrumentos de teclados, ¿no? Bueno, hay instrumentos de cuerda, también por la sociedad en la que nos encontramos, somos una sociedad de Occidente, donde los instrumentos más comunes pues pueden ser también los que más presentes están en el museo. Hay pianos que son auténticas joyas, tenemos un piano Erard, tenemos 2 pianos Erard en exposición, que son como los Stradivarius de los pianos. Realmente hay piezas muy ¿Eso se pueden tocar también? Hay piezas que no se pueden tocar, porque hay que protegerlas, pero se tocan. Realmente son los instrumentos que te acabo de comentar, para determinadas fechas o conciertos se sacan, se instalan, se afinan, sí, y se interpreta con ellos. Este que tenemos aquí atrás de nosotros, en este escenario que tenemos, también se... Este sí, es el que utilizamos normalmente para los conciertos diarios que se celebran en el museo, o casi diarios, como un elemento más del mismo. Yeah. Decíamos que había instrumentos hechos con huesos humanos. ¿Qué tipo de instrumentos son? Pues mira, hay instrumentos tanto de viento como de percusión como de cuerda. Realmente hay instrumentos realizados con hueso, fundamentalmente en África. En África los bereberes, por ejemplo, tienen una especie de lira que se llama kisar, que es con un cráneo en el cual le tensan una piel. ¿Cráneo humano? Un cráneo humano. ¿Sí? Sí. Y después hay instrumentos hechos con fémur, con tibias, como flautas, raspadores también, para poder llevar el ritmo. Hay diferentes piezas. Si hubiera que decir algún instrumento favorito tuyo, ¿cuál sería? En este museo. En este museo quizás el favorito, pues yo creo que
el charango, por ejemplo, es un instrumento que me resulta muy curioso, porque se ve como de un animal, como el armadillo, ¿no? Se utiliza su caparazón como caja de resonancia, ¿no? El hecho en sí de la resonancia me parece interesantísimo, ¿no? El que una cuerda al aire no se pueda apenas escuchar, y añadiéndole una calabaza, un armadillo, un caparazón de tortuga, cualquier objeto que reúna unas características concretas, amplifique ese sonido, me parece algo casi mágico, ¿no? Esa prueba se puede hacer aquí en el museo, ¿verdad? Se nos enseña, supongo que los niños cuando vienen, ¿no? Claro, en el museo de lunes a viernes tenemos una afluencia de público de infantil, de colegios, tremenda, ¿no? Y todo esto se explica a través de talleres, de visitas guiadas. Ya, ahí está nuestra invitación. Si estáis por aquí por Málaga o paséis por aquí a que conozcáis el Museo Interactivo de la Música. Nos quedan todavía unas cuantas cosas que contaros y sobre todo una actuación, una sorpresa que va a hacer nuestros músicos invitados esta noche. Esto es Radio Nacional de España, estamos en el Espacio en Blanco. Pero antes vamos a sacar conclusiones de toda esta historia. Puedes intervenir, Miguel Ángel, cuando quieras. Decías que sí, que podíamos hablar de ese sonido que se siente, o el miedo que se siente en algunas casas encantadas. Bueno, hay una extendida certeza entre muchos investigadores de Casas Encantadas de que lo que nos provoca esa reacción cuando entramos en un lugar así de miedo son los infrasonidos, sonidos que no escuchamos pero que están ahí, que a veces pueden ser provocados por un ventilador mal conectado, es decir, que no hay que buscar necesariamente una fuente sobrenatural. Piensa, y eso no lo hemos dicho, que el oído humano está preparado para escuchar entre 20 hercios y 20.000 hercios. Y lo que se escapa de ese marco no es audible, pero sí es perceptible, porque nosotros no escuchamos solo por los oídos, por las orejas, sino que a través de la piel, a través de los huesos, recibimos también toda esa información. Hay animales, por ejemplo, el tigre tiene un rugido muy particular que es el que aterroriza al animal que va a atacar, que tiene 18 hercios aproximadamente. No es audible ese rugido particular del tigre para el ser humano, pero como te lo encuentres, no solamente ya la impresión o el susto de ver el tigre, sino que el propio sonido, ese infrasonido, te puede dejar paralizado. Y también es cierto, por ejemplo, que la NASA estudió mucho el asunto de los infrasonidos porque temía que en los lanzamientos espaciales, sobre todo en los lanzamientos de las misiones Apolo en su momento, los ruidos de infrasonido provocados por los motores pudieran afectar a la percepción y al cerebro de los hombres que estaban enviando al espacio. Y descubrió así cosas curiosas, por ejemplo, que a 19 hercios se produce esa sensación de miedo del vello de punta, y lo produce un infrasonido, algo que no se escucha normalmente, ¿no? Que está por debajo de la capacidad auditiva. En fin, todas estas cosas son interesantes porque nos recuerdan una lección que nosotros, los que nos dedicamos a investigar este tipo de cosas o nos interesamos en este tipo de cosas, tenemos muy presentes, pero quizá la opinión pública no tanto. Y es que somos seres que percibimos limitadamente, que ahí fuera hay un universo de cosas que no vemos y que no oímos, pero que no por no ver o no oír dejan de existir. O nos dejan de estar influyendo. Ahí está. Casi para terminar, Miguel Ángel, decías antes que la música se recibe por el cerebro. Cada uno de nosotros lo captamos de una manera diferente. Y hay gente, como decíamos en la introducción, que a veces son negados por la música, mientras que otros, una determinada música les puede provocar un ataque epiléptico. Así es la sensibilidad que tenemos. Claro, incluso los umbrales del sonido no todos tenemos los mismos umbrales, ¿no? Hay personas que a lo mejor llegan a 20 y otros que lo sobrepasan, ¿no? Es cierto, no todos escuchamos lo mismo. O sea, una misma melodía, una misma música, no a todos nos afecta por igual. La parte psicológica es evidente, ¿no? Una música que te evoque cualquier tipo de recuerdo te va a provocar una reacción diferente a ti y a otra persona, ¿no? Nuestro cerebro al final es el que lo controla, el que nos hace, el que ordena las diferentes respuestas al resto del cuerpo. La música, en este sentido, yo creo que la clave y un poco donde está el quid de la cuestión está en cómo llega la música a emocionarnos, ¿no? Cómo llega hasta lo más interior de nosotros mismos. Y ese es el gran poder de la música. Yo creo que ahí es donde por mucho que se investiga, por mucho que se experimenta, todavía el que una pieza te llegue y otra misma con la misma característica no te provoque esa respuesta emocional,
es donde está la parte de arte, ¿no? Y no tenemos que olvidar que la música al final es un arte. Ya. ¿Quieres decir algo, Javier? Bueno, quería comentar una reflexión que hacía Platón en sus escritos. El famoso filósofo decía que la música es tan importante que debería ser controlada por el Estado, porque lo decía en el siguiente sentido, en el que si tú modificas la música, lo que escucha la gente, puedes modificar sus costumbres, puedes modificar su manera de entender la realidad, puedes cambiar un pueblo entero solamente cambiando los sonidos que escuchan. Y por eso decía Platón que hay que tener mucho cuidado con la música, porque puede llegar a transformar naciones enteras. Fíjate esta música que nos dice que casi estamos terminando esta parte del programa. Es curioso también, para terminar, cómo la música, la que has escuchado de pequeñito, te evoca un paisaje, una situación, un recuerdo. Te pone en ese mismo lugar aunque hayan pasado decenas de años, ¿verdad? Imagínate el estar en el sitio más remoto del mundo y escuchar pues, esa canción, ese himno, esa melodía que... tu cerebro realmente está viajando y te está despertando recuerdos, te está despertando emociones que sentiste. Ese es el gran poder de la música. Ojalá este programa haya servido, quede ahí para recordarlo de vez en cuando. Página web, gente que quiera desde toda España, desde todo el mundo conocer este museo. Pues el museo es muy sencilla, la página web es musicaenaccion.com. Música en Acción. Musicaenaccion.com y ya la más institucional, mimma.es. A través de Facebook también tenemos página y la verdad es que superamos ya los 15.000 amigos del museo, lo cual es una satisfacción para nosotros. Y Plaza de la Marina, Málaga. Esa es la invitación. ¿Y que el año que viene os cambiáis de sitio? El año que viene, si Dios quiere, pues estaremos también cerquita de la ubicación actual, en un edificio nuevo, un palacio del siglo XVIII. Se llama el Palacio del Conde de las Navas, con historia también, que ya os contaremos. ¿Y lo podemos adelantar? Bueno, todavía bueno, yo creo vale, que no vamos a decir nada, pero ahí igual tiene esta fantasma incluido y vamos a tener que ir a investigarlo. Ya veremos. Y bueno, un museo realmente del siglo XXI, un museo de experiencias, un museo donde el lema Se ruega a tocar pues va a ser el gran protagonista. Vendremos a verlo, si Dios quiere, el año que viene. Gracias por la invitación, nos seguimos viendo, gracias por traernos a Málaga. Javier, gracias, no sé dónde nos va a tocar la próxima vez. Página web donde se te pueda conectar, consultar a ti, leer esos libros. A mí la Dama Azul me dejó absolutamente alucinado, ahora que dices que vienes de Ágreda. ¿Dónde se te puede conectar y localizar? Pues muy fácil, en www.javiersierra.com. Un placer, como siempre, haber estado contigo, por las enseñanzas que nos das, por todo eso que nos aportas cada vez que estamos juntos. Y lo que nos queda. Inshallah, que dicen los árabes. Muchas gracias. Miguel, ¿dónde estáis? El grupo, déjame que diga unos cuantos. El Trío del Saco. ¿Habéis tocado con Raimundo Amador, José Fernández Lito? ¿Sí? Nos vas a contar algo. Dinos. David. Sí, bueno... Pero a ver si se te escucha. Sí, ¿no? Pues eso, que nosotros cuando... Tenéis carita de sueño ya, ¿eh? Ayer estuviste hasta las tantas, estamos ya un poco cansados, ¿no? Antes de ayer. Sí. El tercer día. Pero bueno, que lo que decimos que bueno, tenemos grandes amigos en este mundo de la música. Sí. Contamos con el apoyo de Raimundo Amador y en algunas ocasiones pues hacemos de banda de él. ¿Hacéis de banda de él? Sí. Sí. Hemos tocado varias veces haciendo de banda. Qué chulo. Sí, sí. Y con José Fernández Lito, pues que es una institución aquí en Málaga, maestro de la guitarra, y lo queremos muchísimo. Y con La Frontera también, ¿no? Sí, bueno, hemos tocado ya, aquí donde nos veis, pues llevamos ya, somos los niños. Sí. Sí, somos los niños y llevamos ya pues, casi 20 años ya tocando. ¿20 años tocando? Grupo, sí, aguantándonos unos a otros. Pues Atentos, el Trío del Saco. ¿Vais a sacar un CD dentro de poquito? Sí, en breve sale ya se está fabricando y bueno, con las dificultades que hay hoy en día en este mundo. Página web para que os conozcan, os vean, pues cómo sois. A través del Facebook y a través de MySpace, en el Trío del Saco. Trío del Saco. Sí. Vale, y dentro de un momento nos van a dar una sorpresita. Gracias por haber venido, por haber estado ahí, por haber llenado de música, gracias. Por ese pianito que sonaba. Espera que digo todos los nombres, por ese pianito, te digo todo el mundo. Miguel Ángel Batún, batería. Un aplauso para él, Málaga, os pido. David Quintero, que tocaba la guitarra, toca la guitarra y la voz. David, gracias. Kini Cañete, vaya bajo que tiene el colega, gracias. Y Rafael Linero, teclista, gracias por habernos llenado y llenarnos ahora de música. Nos vamos
la despedida enseguida.